Permítame decirle una verdad muy dura, una verdad muy difícil de aceptar, una verdad espiritual indiscutible. La discuten aquellos que no conocen al Señor. La discuten aquellos que no conocen la palabra del Señor. Hay una verdad que es dolorosa, muy dolorosa, es acerca de la salvación, acerca del amor hacia Dios. Hay muchas escrituras que nos enseñan una verdad contundente, y es que a medida que avance la humanidad, los hombres van a ir rechazando cada día más a Dios, a su amor, a su palabra, a su misericordia. Sí, es doloroso, sí, pero es una verdad. Quisiéramos nosotros con todo nuestro corazón, quisiéramos que no fuera así, que la humanidad detuviera su desenfreno, su locura, sus caminos, que la humanidad abriera los ojos y se diera cuenta que ha sido burlada y engañada por las tinieblas. Que, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, allá por el 20-21, 19-20-21, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Sí. Otra escritura nos habla del Dios de este siglo y así. Y más. La Biblia nos enseña que a medida que pasen los años, los hombres se van a alejar cada día más de Dios, a rechazar más y más a Dios. Y que unos pocos, unos cuantos, van a aceptar el sacrificio del Señor Jesús. O sea, que van a ser muchos los que se pierden y que vamos a ser pocos los que alcancemos la salvación. No lo voy a extender, no lo voy a discutir, pero esta es una verdad, repito, clara y contundente en la palabra del Señor. Es un error pensar en esta guerra espiritual. Es un error pensar en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas como si fuera una lucha, una pelea de box sobre un ring, y que pareciera que por cuanto muchos se pierden cada día y se van a seguir perdiendo muchos, rechazando el amor y la misericordia del Señor, pareciera que en esa pelea de box, donde por un lado está Dios y por el otro lado está Satanás, pareciera que Satanás está ganando esa pelea, esa guerra. Eso es ridículo y es demasiado simplista, y es no entender un plan precioso de parte del Señor.
Otros prefieren verlo a manera de un partido de fútbol. Y que el que va metiendo más goles es el reino de las tinieblas. Te repito que esa es una manera muy equivocada de entender el plan de Dios, de entender el amor y la misericordia del Señor. Aún es tiempo de salvación para todo aquel que cree. Y a ti y a mí nos toca, en medio de una generación maligna y perversa, como está escrito, en medio de una generación, como lo dice Timoteo, en los postreros días vendrán hombres así y así y así y así, rebeldes, contumaces, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, todo eso. Nos tocó vivir en esa etapa, donde hay una degeneración constante. Bueno, hace 4 días vi una publicación que yo ya la esperaba. De hecho, muchas de estas cosas que comento, las comento con mi esposa, y ya le había dicho que tales cosas vendrían. La Escritura nos enseña que cuando venga el anticristo, hablará maravillas en contra de Dios. Maravillas en contra de Dios. Bueno, hace 4 días por ahí salió una publicación de un varón de Sudamérica, insultando directamente a Dios, culpando a Dios, juzgando a Dios e invitando a todos sus conciudadanos a destruir la Biblia, a rechazar a Dios, porque Dios es el único culpable, dice este hombre. Dios es el único culpable de toda la maldad que existe en el mundo. Imagínate, imagínate. Eso y más viene. Eso y más viene. Terriblemente. Pero a ti y a mí nos toca, en medio de esta generación, seguir hablando del amor de Dios. Llevar el Evangelio, la salvación, a testificar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora y de que el Señor Jesucristo volverá. Amén. Está escrito, volverá. Y qué hermoso poder servir al Señor, ¿eh? Así es que le animo en el nombre del Señor a servir de 1000 maneras. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Fórzalos a entrar. Está escrito, amén. Hagámoslo con temor y temblor delante del Señor y el Señor confirme su verdad, su palabra, su poder. Mientras tanto, bueno, tenemos oportunidad de continuar preparándonos y nosotros que estamos enamorados y locos por nuestro Señor, pues sí, a lo nuestro, a buscar el rostro del Señor, a leer su palabra y cumplamos así la perfecta voluntad del Señor. Dice capítulo 13 de San Juan. Vamos a leer del 21 en adelante. Bienvenidos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Oh, terrible.
Ah, cuando grabo estos videos, muchas veces, me siento y no me acuerdo dónde me quedé, pero en otras ocasiones sí traigo un estudio preparado. Y digo esto porque me estoy dando cuenta, ya, sí, me estoy dando cuenta que lo último que había leído fue 6 versículos atrás, cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, y aprendimos de ahí que ese acto de lavar los pies de sus discípulos pues encierra una espiritualidad impactante desde muchos ángulos. Y ahí había terminado en el 14, y pues seguiría el 15. Ya estaba yo leyendo el 21, entonces me regreso 6 versículos y ahorita regresamos al 21. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo en todo, en todo, en todo. Es el ejemplo perfecto para todo ser humano. Así es que conozcamos más a nuestro Señor Jesús, lo que hizo, lo que dijo, cómo hizo tal cosa, cómo era su estilo de vida, cómo se relacionó con todos los demás, el ejemplo suyo de amor, el ejemplo suyo de fidelidad a Dios, el ejemplo suyo de oración, de su comunión con Dios. Es un ejemplo perfecto en todo, como hombre y como Dios. Esa es la perspectiva que siempre nosotros tenemos que, cuando estudiemos a nuestro Señor Jesucristo, sí, habrá que verlo siempre como hombre y siempre también como Dios. Cómo se cansó, a qué hora se levantaba, cómo se conmovió, cómo lloró, cuándo lloró, cómo trató a los niños, cómo trató a las mujeres, en fin. Tenemos mucho que aprender. Cómo reaccionaba en momentos difíciles, cómo se comportó todas las veces que quisieron matarlo, cuando le mentían, cuando lo difamaban, todo eso. Y la profundidad de sus palabras, las grandes enseñanzas, su gran sabiduría. Así es de que ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice en el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí hay muchas enseñanzas en este pasaje. Hay jerarquías, hay niveles en todo. Pero si hablamos del reino de Dios, pues hay niveles. Y esto es importante entenderlo. Hay niveles de fe, hay niveles de amor, hay niveles de sabiduría, hay niveles de conocimiento, hay niveles de autoridad. Y tenemos que entender eso porque así está diseñado el reino de Dios. Entonces, Hebreos, por ejemplo, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, si fuéramos a la Biblia
y viéramos los niveles de la creación, están claros en la palabra del Señor. Entenderíamos más claro. Por ejemplo, los ángeles son superiores a nosotros como seres humanos. Podemos entender que los arcángeles pues son mayores que los ángeles. Habría que seguir estudiando a profundidad dónde colocamos en esos niveles a los serafines, a los 24 ancianos, dónde los vamos a ubicar. Porque en esa escala de niveles, obviamente, tenemos un ser supremo, un Dios todopoderoso, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y luego tenemos todavía más la creación de otros seres que son el hombre, la mujer, y hay otros seres más. Me refiero a los, por ejemplo, a todos los animales que llenan la tierra. Sí, de hecho, el Señor Jesús, cuando habló de las tórtolas y las aves, pues dijo que los hombres valían mucho más que cientos de ellos. Entonces hay niveles en la creación. En ese orden de creación, el hombre es cabeza de la mujer, es superior a la mujer, en el orden de creación. Entonces hay que entender estas cosas porque, para entrar en esto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor. Hablando ya en los rangos que también hay en la tierra, claro, el amo, digamos el jefe también, tiene una autoridad superior que el siervo. Y el siervo está precisamente para hacer lo que el amo o lo que su señor le pide. Cuando nosotros tenemos confusión en eso, ponga mucha atención por favor lo que voy a decir, nos convertimos en unos rebeldes. Y tenemos un problema muy serio con respecto a la autoridad. Hace 3 semanas, creo, más o menos, o 2 semanas, subí ese video de que no nos gusta obedecer, no queremos obedecer. Y es que si entendiéramos el diseño de Dios, que es perfecto, es precioso, inmediatamente nos colocábamos en el nivel que Dios nos dio, en ese nivel en la creación y en ese nivel en la vida terrenal. Dice aquí que el siervo no es mayor que su señor. Eso es tremendo, ¿eh? El que está bajo autoridad no es mayor que el que está en autoridad. Independientemente si el que está abajo tiene la razón o no tiene la razón, si el que está abajo sabe más o no sabe, o sabe más que su señor, que su amo, que su jefe, oveja que pastor, esposa que marido, los hijos que sus papás. Y si no entendemos bien esto, entramos en muchas confusiones. Dije ahorita, ponga mucha atención con lo que voy a enseñar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. En el pensamiento actual, el reino de las tinieblas está causando más confusión entre los seres humanos, atacando la autoridad, atacando las autoridades. Y llevando a la humanidad
a que no obedezca, a que desobedezca, que los hijos desobedezcan a los padres, que los ciudadanos desobedezcan a las autoridades de gobierno o a las policías, que los desobedezcan. Y así en todo, en todo. Que la esposa no obedezca a su autoridad, que es su esposo. Que no lo obedezca, que no tiene por qué obedecerlo. Que si la esposa obedece a su marido, eso es machismo y más cosas terribles, terribles. Pero si esa esposa, por ejemplo, está trabajando, no sé, en una empresa, en una oficina, no sé, donde sea, está trabajando y ahí tiene sus jefes, el dueño de la empresa, por ejemplo. Cuando el dueño de la empresa le pide algo a esa mujer, ella, como está en su trabajo, tiene que obedecer. No obedece, la corren de la empresa. O sea, la corren de la empresa. Entonces, cuando esa mujer va a su trabajo y obedece al amo y obedece las instrucciones y hace todo lo que le dicen en su trabajo porque le van a pagar, porque si no la corren, allí se le aplaude a esa mujer, porque es una gran trabajadora, porque en su trabajo sus jefes le dicen haga esto, quiero esto, así, así. Ella obedece, lo hace y se le aplaude. Pero esa misma mujer, con el pensamiento actual de ahora, cuando en su casa recibe las instrucciones de su marido, que es el responsable de su hogar, de su familia, el que le va a rendir cuentas a Dios, y ella obedece, se sujeta a su marido, obedece a su marido, entonces ya la tachan de lo peor. Y es la misma situación. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay niveles establecidos por Dios en el reino de Dios y en la vida terrenal. Y que tenemos nosotros que entrar en ese diseño, porque si no, no vamos a entender esto aquí, ¿verdad? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ahora, ese no es mayor que su Señor. Entiéndase, por favor. No está hablando de que el amo vale más delante de Dios que el siervo, que el trabajador. No estamos diciendo que el trabajador no sirve, que el trabajador no tiene ningún valor, que el trabajador no es importante para Dios. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de un rango de autoridad que es necesario para que la familia funcione bien, para que la ciudad, la nación funcione bien, para que una empresa funcione bien. Tenemos que entenderlo en esta dimensión tanto social como en una dimensión espiritual. El siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mira, qué cosa tan bella, qué cosa tan bella. Maravilloso, maravilloso. Si aprendemos esto, si aceptamos esto como una verdad de Dios, ¿quién lo está diciendo? Jesucristo. ¿Lo está diciendo para nuestro mal? No, todo lo contrario. Lo está diciendo para nuestro bien. Una de las cosas que a mí me fascinan en mi vida personal, es esta: sujetarme a la autoridad, obedecer a la autoridad. Sí,
Más adelante subiré un video hablando exclusivamente de cómo se debe obedecer. Entonces, esta es una verdad maravillosa. Si hacéis estas cosas, atención, bienaventurados seréis. Es para nuestro bien. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. A ver, ¿quién levantó su mano contra el Señor? A ver, un tal Judas. Bueno, pregunto, en ese orden de autoridad, ¿quién tenía más autoridad? ¿El Señor Jesucristo o Judas? ¿No era acaso Judas discípulo de su maestro? En ese rango de autoridad, ¿dónde queda el maestro? ¿Arriba? ¿Arriba del discípulo? ¿O el discípulo es superior al maestro y queda el discípulo arriba y el maestro abajo? O sea, si tomamos a Jesús como nuestro Señor, Él está arriba, Él tiene la autoridad. Bueno, ¿quién lo traicionó? Pues un tal Judas, que rechazó la autoridad de Jesús. Es que ahí se crean los problemas. Muchos problemas en la familia, muchos problemas en una iglesia, muchísimos problemas de una nación son precisamente por no vivir bajo esta enseñanza, el orden de autoridad. Dice ahora, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ese es el que levantó su mano contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire qué bellísimo orden de autoridad está enseñando aquí el Señor. Dice el Señor, a ver, yo los envío a ustedes a que vayan y prediquen. El que los reciba a ustedes, no nada más los recibe a ustedes, sino me recibe a mí, porque yo los envío a ustedes. Y luego dice, y el que me recibe a mí, no nada más me recibe a mí, sino recibe al que me envió, mi Padre. Fíjate qué orden tan precioso de autoridad. Eso tenemos que entenderlo. Y está en todas partes. En la familia tenemos la autoridad del padre, la autoridad de la esposa y los hijos. Y hasta pudiéramos decir la autoridad del primogénito, o del mayor, o de la mayor. Y luego tenemos a los otros hermanitos, los más pequeños, que en ese orden de autoridad, bueno, Dios les dio ese lugar. Entonces, creo que esta es una verdad fantástica, maravillosa. ¿Y viene desde dónde? Desde lo alto. Dios envió a Cristo. Cristo nos envía a nosotros. Y así. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Le dolía al Señor. Es muy doloroso. En verdad es doloroso ver cómo se hacen daño las personas que no aceptan los niveles espirituales establecidos por Dios, que no aceptan
los niveles y rangos de autoridad en la sociedad, en el trabajo y más, es doloroso. Porque por rechazar ese diseño de Dios, su vida se complica. En verdad, se complica terriblemente. Es mucho mejor obedecer. Es mucho mejor estar bajo autoridad. Es mucho mejor someter nuestra vida a las autoridades puestas por Dios. Me encanta el centurión, Es uno de los pasajes más hermosos que me hace llorar. Cuando lo leo ahí me hace llorar. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Así es que, Señor, no entres a mi casa, solo di la palabra. Solo di la palabra. Acostúmbrate tú también, hermana. Tú también, hermano. Cuando tu autoridad te hable, escúchale. Y haz todo lo que te está pidiendo, lo que te está diciendo. Y hazlo de buena actitud, con gozo. Hablaré de eso luego. Dice, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, ¿quién? Aquí estamos los 12. ¿Quién? ¿Quién le va a entregar? Atención. Fíjense cómo ahí estaban los discípulos y entre ellos no sabían quién. Pero Jesús sí sabía quién. ¿Qué le quiero decir? Que los malvados disimulan muy bien. Engañan a los demás. Judas tenía engañados a los otros 11. Todos pensaban que Judas pues era un hermanito muy lindo, un discípulo muy bello, muy servicial, muy amoroso, que amaba al Señor. No. Los perversos que están entre nosotros son muy hipócritas y saben disimular muy bien y se ponen piel de oveja. Pero a Dios no lo engañan. A Cristo no lo engañaron. Todos los demás, ¿quién será? ¿Quién será? No puede ser. Este hermano ayuna 2 veces. No puede ser este otro porque su sombra hace que sanen los enfermos. Este otro parece que tiene mucho poder. Este otro, ¿quién será? ¿Quién será? Este canta arriba los domingos en la mañana. Este, pues es pastor. O sea, ¿quién será? ¿Quién será? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Uno de sus discípulos estaba recostado junto a Jesús. Y dice que Jesús lo amaba. Muy interesante esto, ¿eh? Luego ahí lo vemos despacito por aquello de las envidias, ¿no? Por aquello de la acepción de personas y demás. No. Sí, hay personas que son muy fáciles de amar. Se dejan querer muy fácilmente. Sí. Hablaré un poquito de eso quizás en el próximo video, pero, bueno, pues aquí está escrito, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¡Qué tierno! ¡Qué tierno este discípulo! ¡Qué expresivo! Es como esos hermanos que sí te dan la mano así muy... Hoy en la tarde oré por un joven que llegó al bazar. Empecé a orar por él, donde puse la mano así, se hizo para atrás. Y es un siervo de Dios. Donde puse la mano así, se hizo para atrás. Sí. Ejercitémonos en esos discernimientos espirituales para conocer a las personas. En este caso... uno le iba a entregar.
Había uno que le iba a entregar y nadie sabía quién. Entonces, ahí estaba uno recostado, amable, buena persona, dulce, tierno, amoroso. Y Jesús también se dejaba amar. Seamos prontos para amar y muy dulces, muy tiernos, muy humildes también para recibir el amor de los demás. Amén.